Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En nuestra clase del día de hoy estamos hablando acerca del relato autobiográfico y estuvimos trabajando con qué era un relato autobiográfico. Recuerden que nosotros hablamos que es cuando nosotros logramos hacer una descripción de nuestra historia y de sucesos importantes de nuestra vida. La biografía es cuando nosotros escribimos acerca de la vida de una persona, pero la autobiografía es cuando nosotros hablamos de nuestra propia vida. Y para eso, nosotros necesitamos ocupar algunas palabras que estén en un tiempo verbal específico. Como son hechos que ya pasaron, entonces estas palabras se escriben en tiempo pasado. ¿Ok? Y para esto te voy a mostrar algunos ejemplos que se utilizan en pretérito como salí de vacaciones hace 2 años. Son acciones que ocurrieron en el pasado, pero cuando son acciones que están ocurriendo al mismo tiempo que otras, se utilizan en verbos como en copretérito, como estaba en la primaria cuando nos mudamos. Además, recordemos que el pretérito y copretérito ya lo vimos en tiempos, pues en otras clases atrás. Y algo muy significativo es que el copretérito siempre va a terminar en aba o ia y el pretérito simplemente es pasado. Además de ocupar este tiempo verbal, porque son hechos que ya pasaron, necesitamos también ocupar palabras que indiquen orden, porque recordemos que los hechos autobiográficos deben, o los hechos que vamos a poner, deben llevar un orden. No podemos hablar primero de la primaria y luego del kinder y luego de cuando pasa hasta primero de primaria. Sería un desorden y no daríamos a entender todos los hechos que queremos. Por eso necesitamos implementar aquellas palabras que indican orden, como por ejemplo, primero, luego, después, al final. Y así nosotros vamos a enlazar ideas e indicar las causas o consecuencias de las acciones. Y para esto nosotros vamos a ocupar ciertas palabras. Nosotros recordemos que vamos a escribir hechos que ya pasaron, por lo tanto se van a escribir en pasado. Por ejemplo, yo fui a la primaria Benito Juárez. Ahí estoy hablando del verbo fui o del verbo ir, ¿ok? Y digo fui. Está escrito solamente en pretérito. Si yo quisiera ponerle una palabra de orden, voy a poner primero fui a la escuela Benito Juárez. O voy a hablar desde el preescolar. Primero fui al preescolar llamado el Castillo de Barney. Después, en tercer grado, me cambié al preescolar Montessori. ¿Ok? Pero cuando yo quiero hablar de una acción que está sucediendo y que va a tener una causa o un porqué y la consecuencia, entonces yo voy a ocupar algunos conectores como por eso, como, en consecuencia, por tanto y por qué. Por ejemplo, yo andaba en la bici cuando de repente di una vuelta y me caí. O en consecuencia me caí. Ahí estoy hablando de la acción o el acto era que andaba en la bici. Esa fue mi causa. Una consecuencia fue que me caí por dar mala vuelta. Entonces, yo siempre que voy a dar a conocer un hecho, voy a poner una causa y una consecuencia. ¿Qué fue lo que pasó y por qué pasó eso? ¿Ok? Si te caíste, ¿por qué te caíste? Si te lastimaste, ¿por qué te lastimaste? ¿Ok? Y para eso entonces vas a ocupar las palabras como, en consecuencia, por tanto y por qué. De todas formas, ahorita vamos a tener o ponerlas en práctica en nuestra guía. Pero para comenzar, vamos a recordar cuáles son aquellos verbos que terminan en pretérito. Acuérdate,
Copretérito terminan en aba o ia. Pretérito solamente son en pasado. Y llevan acento en la última sílaba. Hace un año, mi primer maratón, ¿qué será? Apoyaron, competiremos, quedé, llegué, quedaba o corrí. Corrí. Olvidé decirte que lo anterior lo tenías que escribir en tu libreta, ¿va? Esto también es un anexo, entonces lo tienes que pegar en tu libreta. Mis amigos me apoyaron en todo momento. Cuando a la meta me esperaba una ovación. Cuando llegué a la meta me esperaba una ovación. Muy bien, ahora pasaremos a nuestra guía en la página 62 y 63, que nos hablan acerca del tiempo pasado y los verbos en pretérito y copretérito. Y como primera actividad necesitamos conjugar los verbos en pretérito y en copretérito. Tenemos en pretérito el verbo cantar. Recuerda, tenemos que hacer que sea en pasado. Yo canté, tú cantaste, él cantó, correcto. Él cantó, nosotros cantamos, ustedes cantaron y ellos cantaron. Y en el copretérito ya nos ayudaron con el inicio del texto. Pero recuerda, debe terminar el copretérito en aba o ia. ¿Cómo quedaría? Andar. Yo andaba. Tú andabas, correcto. Él andaba. Nosotros andábamos. Ellos andaban. Ustedes andaban. Ahora, en copretérito tienes que conjugar el verbo comer. Recuerda, necesita terminar en aba o ia. Vas a realizarlo y al final del video podrás encontrar cómo es que debe quedar. Ahora, nos dice, colorea la terminación que complete correctamente cada conjunción. En pretérito, recuerden, pretérito no termina en aba ni en ia. Caminó, caminé. ¿Cuál sería la correcta? Caminé, correcto. Cocinaste o cocinarás. Pasado, cocinaste. El siguiente lo tendrás que realizar tú, ¿ok? Dice, en copretérito. Recuerden, copretérito necesitamos que termine en aba o ia. Soñabas o soñarás. Soñabas. Termina en abas. Dormía o dormí. Dormía. Termina en ia. ¿Ok? Callaremos o callábamos. Necesitamos que terminen ábamos o ia. ¿Ok? Tú checa cuál es y lo coloreas. Nos dice en el punto 3, encierra el verbo en cada oración y anota si está conjugado en pretérito o copretérito. Recuerda que el verbo es la acción, lo que nosotros podemos hacer. Me llamo Héctor Cuevas Gasca. ¿Cuál será el verbo?
llamo, me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, ustedes se llaman. Y termina en aba o ia. No, entonces no está en pretérito, ni en pasado, está en presente. Nací en San Juan del Río Querétaro. ¿Cuál será el verbo? Nací, correctamente. Y está nací, nació o nacerá. Está en presente. Estudié en la Escuela América, en la capital del estado. Estudió, presente, estudié, pasado, o estudiaré, futuro. Estudié, correcto. Entonces está en pasado, pretérito. A los 8 años de edad, comencé mis estudios de música. Comencé, correcto. Ahora, está en pasado, en presente o en futuro. Comencé, comienzo o comenzaré. Está en pasado, exactamente. Pasado pretérito. Y el último, te voy a pedir que tú lo contestes. Completa el texto con los verbos de los recuadros. Dice, escribe con rojo los verbos conjugados en pretérito y con azul los que están en copretérito. Recuerda, copretérito termina en aba o ia. Ayer, mientras mi papá planchaba, dormía, parecías, pregunté, sonrió, dijeron, leía, despertaba. Mientras mi papá, su camisa, ¿qué hacía con su camisa? Planchaba. Y como esta termina en aba, entonces va de color azul. Mi mamá, un libro. ¿Qué hacía con el libro? Leía. Termina en ia. Por lo tanto, es copretérito. ¿Cómo era yo de bebé? Les pregunté, por lo tanto, va de color rojo porque es pretérito. Me dijeron correctamente que un niño muy tranquilo, que era muchas horas al día. Dormía, correcto. Y termina en ia, por lo tanto va de azul. Dormía muchas horas al día y solo despertaba. Aba, termina en copretérito. Cuando tenía hambre. Parecías, ías, por lo tanto va en copretérito. Un lirón, dijo mi papá, y sonrió en pretérito. Correcto, pasamos al último ejercicio. Dice, tacha el verbo que no concuerde con la oración, o sea, el que no va en la oración. Ayer fui al cine con mis papás o ayer voy al cine con mis papás. Fui porque es algo pasado, por lo tanto, voy es el que tiene tache. Hace 3 años ingresé o ingresaré a la primaria. Esta actividad tú la tienes de tarea, por lo tanto, necesito que la respondas, ¿ok? Solo te puse un ejemplo. Y bien, pasamos a la siguiente actividad, que es responder la página 64 y 65 de nuestro libro
de la guía. Nos dice, aquí habla acerca de las palabras que indican el orden y la causa y efecto, que fueron lo que te expliqué hace un momento. El orden, acuérdate, vamos a poner antes, primero, después, enseguida, luego o finalmente. Bien, dice, subraya la palabra que indica el orden en cada oración. Comenzamos, dice, antes de comer, me lavo las manos. ¿Cuál será la palabra que nos indica el orden? Antes. O sea, primero se lava las manos y luego come. Sé que debo lavarme los dientes después de cada comida. Después, correcto. Vi a mi abuelita y enseguida corrí a darle un beso. Enseguida. Muy bien. En la actividad número 2 nos dice, completa el texto con las palabras de los recuadros. Mi papá me contó que, ¿qué será? Finalmente, luego, después o primero. Que primero gateé, luego comencé a sujetarme de los barrotes de la cuna hasta que logré enderezarme. Di mis primeros pasos cuando tenía 1 año de edad. A los 2 años caminaba muy bien. Y después, comencé a correr por toda la casa. Ahora que tengo 8 años, soy la más veloz de la clase. Por lo que finalmente, que es la única que nos queda, mi mamá ha decidido inscribirme en el club de atletismo. Y en la actividad 3 nos dice, completa las oraciones con las expresiones por qué, cómo o por eso. Y subraya con rojo o azul el efecto en cada una. Con rojo la causa y con azul el efecto. Ana estudió, obtuvo buenas calificaciones. ¿Qué será? ¿Por qué, cómo o por eso? Por eso, correctamente. Ana estudió, por eso obtuvo buenas calificaciones. Ahora, de estas, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Qué fue lo que, por qué pasó y qué pasó? Con rojo voy a poner por qué pasó, con rojo voy a poner qué pasó, que es la causa. ¿Por qué pasó? Que estudió mucho. ¿Y qué obtuvo de haber estudiado mucho? Buenas calificaciones. Ese fue el resultado. Ahora seguimos. Mi mamá cocinó un platillo especial. Su familia nos visitó. Porque, muy bien. Porque su familia nos visitó. Ahora, ¿qué hizo mamá? ¿Cuál fue el efecto o lo que hizo? Cocinó un platillo especial. ¿Y por qué lo cocinó? Porque su familia nos visitó. Esa es la causa. Y por último, vamos a escribir cómo mi papá cuidó la plantita, esta floreció. ¿Qué fue lo que pasó? Que floreció, ¿verdad? Esa fue el efecto. Pero ¿por qué pasó? ¿O por qué floreció? Porque papá cuidó la plantita. Esa fue la causa. Y ahora tú tendrás que responder la actividad 4 y 5 como tarea. Eso es todo por nuestra clase del día de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.